Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar delante de su presencia con la intención de ser redargüidos con su palabra, de aprender más de su palabra para que ese aprendizaje lo podamos aplicar a nuestras vidas. Es siempre la intención del estudio de la palabra de Dios. Entonces, quiero que me acompañen a poner este tiempo en las manos del Señor para que así iniciemos nuestro estudio de esta mañana. Puestos de pie, hermanos, les invito, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por estar delante de tu presencia divina. Dándote gracias principalmente, Señor, porque nos has permitido estar nuevamente en tu casa, aquí en tu iglesia, Señor, unidos como uno solo, Señor, en espíritu y en mente, Señor, para adorarte, para aprender de tu palabra, Señor, en esta hora cuando vamos a iniciar nuestra lección. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine. Usa mi voz, Señor, para expresar tu palabra, Padre. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estudiaba este tema y realmente es muy complejo. Dice el Evangelio y la prosperidad. En la actualidad muchas iglesias o este tipo de evangelio ha empezado a incrustarse en algunas iglesias y de verdad que es muy peligroso porque estamos rodeados de necesidades materiales y siempre andamos buscando quién dé solución a nuestros problemas materiales y a donde nos hablan bonito, a donde nos prometen que a través de cierta idea vamos a obtener lo que nosotros buscamos, pues siempre nos van a cautivar. Este movimiento del Evangelio de la Prosperidad inició allá a finales del siglo XIX y empezó a incrementarse en el siglo XX. Entonces, se basan principalmente todo su concepto, toda su filosofía está basado en libros de ocultismo, por lo cual no quiero yo hacer mucho énfasis en ese tema, pero son libros que se basan en pensamientos humanos y han desvirtuado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se basa en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados, redimirnos y así poder heredar la vida eterna. En cambio, el evangelio de la prosperidad está basado en convertir al Señor Jesucristo en el mago de la lámpara. Entonces, todo lo que pidan con fe, según ellos, les será provisto, pero es un evangelio falso. Claro que para poderlo incrustar dentro de las iglesias, pues está salpicado de algunos versículos de la Biblia y lo hacen bíblico, pero vamos a desarrollar nuestro tema, nuestra lección y sin duda vamos a descubrir realmente si eso es bíblico o no. Vayamos a nuestras hojas y dice el Evangelio y la prosperidad. Dice, escriba falso o verdadero. Esto lo vamos a contestar al final, ya después de haber estudiado. Dice, la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad. La pobreza señala una falta de fe. Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Son preguntas que al final nosotros vamos a contestar.
Dice el debate. Hoy ha surgido una interpretación nueva del Evangelio basado en la prosperidad. Sus proponentes afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad económica y sanidad. ¿Creen que estos son los derechos de cada creyente y evidencias del favor de Dios? ¿Consideran a la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún creyente tiene que sufrir? Es un mensaje llamativo porque todos queremos vivir bien. Dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Definen pactar con Dios como ofrendar a los ministerios que enseñan este nuevo evangelio. Dicen que habla continuamente del dinero. Lo que uno recibe de Dios está ligado directamente al monto de sus ofrendas, así como una inversión con resultados garantizados. Una de ellas dijo: da $10 y recibirás 100. Da 1,000 y recibirás 100,000. Da una casa y recibirás 100 casas o una que vale por 100. Da un avión y recibirás el valor de 100 aviones. Marcos 10:30 es muy buen negocio. Vamos a ver qué dice Marcos 10:30. Tenemos que ir leyendo para poder descifrar cuál es la voluntad de nuestro Dios. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la venida eterna. Aquí realmente está hablando el Señor Jesucristo y dice, si vemos un poquito más el contexto, desde el 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Eso es lo que ha dejado. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahí entendemos que el Señor Jesús está diciendo que por causa de Él tenemos que dejar padres, madres, tierras, todos los bienes materiales, pero que estando ya en el Señor Jesucristo lograremos más que eso. ¿Qué significa eso, hermanos? Yo entiendo que al aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, bien es cierto que muchas amistades, muchos familiares nos han dado la espalda, ya no quieren a veces ni hablarnos. Pero ¿qué hemos ganado por estar en el Señor? Hemos ganado una familia, tenemos muchos hermanos, ¿sí? Habla de hijos, bueno, a los pastores les ha dado muchos hijos. A nosotros mismos como hermanos se les llama hijos a todos aquellos que evangelizamos. Esos son nuestros hijos en la fe. Entonces tenemos que ver de esa manera cómo Cristo nos repone todo lo que hayamos perdido por causa de Él. Entonces vale la pena el aceptar a Cristo. Bien, dice, tienen su propia definición de fe llamado declárelo y recíbalo. Dicen que fe es una fuerza y cuando una persona declara con su boca y cree en el resultado deseado, todo lo que uno declara sucederá. La fe para ellos no depende tanto de las promesas de Dios en la Biblia, sino de lo que quieren y creen que recibirán de Dios. Si no reciben alivio por sus problemas, dicen que es por la falta de fe
o por pecado. No oran usando la frase si es tu voluntad, Dios, porque dicen que ya saben cuál es la voluntad de Dios. Muchos enfatizan palabras proféticas. Esto es lo que están haciendo creer los que están introduciendo la doctrina de la prosperidad en las iglesias. Uno tiene que declarar con fe. Si no tiene uno fe, pues no se va a dar ese resultado, no, esa petición que uno quiere, ya sea de enfermedad o de salud, perdón, o de prosperidad económica, ¿sí? ¿Es este evangelio de la prosperidad el mismo que Cristo y los apóstoles predicaron? Esa es una pregunta. Otra, ¿promete Dios a cada creyente la prosperidad y la sanación o la sanidad? ¿Qué dice la Biblia? El evangelio predicado por los apóstoles, ¿qué enfatizaron? ¿Qué era el énfasis del evangelio predicado por los apóstoles? ¿Está el énfasis en la vida interior, santidad, o en lo material, prosperidad y salud? Los siguientes versículos son típicos de la enseñanza apostólica. Resuma su enseñanza en Colosenses 1, 21 y 22. Vayamos a Colosenses 1, 21 y 22. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ese es el propósito verdadero de nuestro Señor. Aquí Pablo se los está recalcando a la iglesia de Colosenses. Entonces, ahí viene nuestra primera respuesta. Colosenses 1, 21 y 22 dice, bueno, yo puse como respuesta, a pesar de ser enemigos y vivir lejos de Dios, con pensamientos y hechos, Dios nos ha reconciliado por la muerte de Cristo. Si quieren contestar esa respuesta o otra más corta que ustedes tengan, es válido. Dice, a pesar de ser enemigos y vivir lejos de Dios, con pensamientos y hechos, Dios nos ha reconciliado por la muerte de Cristo. Vamos a Colosenses 31. Colosenses 3, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, dónde está nuestro verdadero tesoro? Nuestro verdadero tesoro como hijos de Dios está en Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ese versículo ha sido mal interpretado o mal usado por muchos. Y no hablo solamente del gremio cristiano, sino también por gente que desconoce totalmente a Dios. Y creyendo como una palabra mágica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente no, Pablo lo estaba diciendo porque él ponía a Cristo siempre enfrente de él estaba escondido en Cristo. Por eso decía, a mí no hay nada que me haga mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
La respuesta que yo puse, hermanos, dice, al recibir una nueva vida, ahora miramos las cosas del cielo. Al recibir una nueva vida, ahora miramos las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y es decir, que nuestros valores han cambiado. Ahora entendemos que todo lo podemos en Cristo porque Cristo es nuestra roca fuerte, nuestro escondedero, nuestro refugio. Con Cristo tenemos todo y sin Él no tenemos nada, hermanos. Dice, al recibir una nueva vida, ahora miramos las cosas del cielo, no en las de la tierra. Es decir, que nuestros valores han cambiado. Esa fue mi respuesta. ¿Quieren que la repita? Ok. Dice ahí en el renglón de Colosenses 3:1 al 3, dice, al recibir una nueva vida, ahora miramos las cosas del cielo, no en las de la tierra. Es decir, que nuestros valores han cambiado. Ya no pensamos igual que antes cuando no conocíamos a Cristo. Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta última frase, y avaricia, que es idolatría. Recordemos que cuando nuestra ansiedad es por adquirir más recursos económicos, ya estamos pecando y eso es avaricia. Dice, mi respuesta dice, la avaricia, que es idolatría, no debe estar presente en los santos. La avaricia, que es idolatría, no debe estar presente en los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que ya fuimos escogidos por nuestro Dios para su gloria. Ahora vamos a Colosenses 3, 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuáles deben ser nuestros adornos? Exactamente. Esos son los adornos de un verdadero hijo de Dios. Entonces, la respuesta que yo puse, hermanos, dice, nos adornan la compasión, la humildad, la gentileza y el perdón. Esas son mis respuestas. El énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad, donde la vida interior predomina sobre lo material. Aunque los maestros de la prosperidad no niegan estas verdades, sus prédicas y prácticas dicen lo contrario, enfatizando lo material por encima de otros temas, a tal punto que aún los no creyentes han notado su énfasis poco bíblico y se burlan de ello. Nuevos creyentes que asisten a estas iglesias ven tanto el énfasis en las predicaciones con este tema de la prosperidad que ellos mismos detectan y se burlan, así dice esta nota. Entonces debemos de tener precaución con estos temas porque está muy latente de que llegue en cualquier momento a nuestra iglesia inclusive. ¿Qué dice la Biblia sobre los bienes materiales? Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las riquezas y la prosperidad económica?
¿Qué dice Mateo 6 en cuanto a los bienes materiales? Mateo 6. Del versículo 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Nuevamente el Señor Jesús hablando y dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, que los mejores tesoros están en el cielo. ¿Y de qué manera los podemos hacer? Buscando siempre lo eterno, lo que dura, lo que perdura, hermanos. Sí, mi respuesta fue, dice, no almacenemos nuestros tesoros donde pueden corromper o los pueden robar. Esa fue mi respuesta. No hagamos nuestros tesoros donde los pueden corromper o los pueden robar. Luego dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el momento que nosotros estemos cambiando a Dios por nuestro trabajo, por nuestros ingresos, por tener más emporio económico, en ese momento ya estamos cayendo en pecado, hermano. Estamos cambiando a Dios, quien es el dueño de todo eso, por algo material. El versículo 24, pues es clara la respuesta, dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas, son dos amos diferentes. Esa fue mi respuesta. Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, más bien advirtió sobre sus peligros. A los que buscan primeramente el reino de Dios, prometió la provisión de sus necesidades básicas como comida y ropa, pero nunca prometió riquezas. Entonces aquí se viene para abajo toda la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 6, 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ahí está garantizado todo nuestro afán. Siempre nos afanamos en tener más dinero, tener más recursos, y a final de cuentas todo se resume en dos cosas, en lo básico. Y lo básico como hijos de Dios ya está garantizado. Lo demás es ansiedad nuestra, querer tener más que el vecino. Y yo creo que cualquier motivación por tener más patrimonio, por tener más recursos, por disfrutar un auto nuevo, por
tener otra casa. Yo creo que no es malo, siempre y cuando todo esté basado en la voluntad de Dios. Ya veíamos en un jueves de oración que me tocó la meditación, como Jabes oraba a Dios y le pedía la expansión de sus tierras, la expansión de su territorio, pero esto tenía un fin. El fin era engrandecer el reino de Dios. Y si esa es nuestra motivación, es válida, hermanos, porque estamos poniendo todo nuestro esfuerzo físico en las cosas eternas y Dios también se va a glorificar a través de eso. Bueno, ¿por qué guardarse de la avaricia? Lucas 12:15. Ahí hay otra advertencia. Lucas 12:15. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas, perdón, cierto. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestro verdadero valor no está en lo que tenemos, hermanos. Es lo que dice el versículo. A ver, vayamos a Mateo 8. Bueno, la respuesta mía fue: nuestro valor en la vida no depende de las posesiones materiales. Dice el 4, el número 4, dice: Jesús advirtió que las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Eso está en Mateo 13:22. También dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cabe mencionar que este tema de la aguja no se está refiriendo a lo que conocemos como una aguja, es la puerta pequeña por donde se entra en un portón grande. Entonces, para que un camello pudiese entrar tenía que abrir ahora sí que el zaguán. Pero si nosotros intentamos meter un camello por la puerta chiquita, no va a entrar. En los términos bíblicos, eso era lo que es una aguja. Entonces es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y esto es precisamente por la avaricia. Ok, bueno, en el punto 4 dice: Jesús advirtió que las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. También dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús a uno que quería seguirle? Mateo 8, 19, 20. Dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En esos tiempos bíblicos, la gente se mudaba continuamente, no tenían casas establecidas y generalmente en su mochila cargaban 1 o 2 mudas de ropa, tal vez una cobija para abrigarse en la noche. Y ahí nos damos cuenta que el Señor Jesús les está diciendo que Él no tiene ni tan siquiera una muda de ropa, ¿sí? Menos donde recostar su cabeza. En otras palabras, Jesús era pobre, económicamente sí. En la tierra material sí. Algunos piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Primera de Timoteo. Pero no hemos respondido, ¿verdad? Acuérdenme, hermanos. Dice Mateo 8, 19 y 20, dice que seguirle a Él era renunciar a obtener beneficios materiales. Esa es la respuesta que yo puse, que seguirle a Él era renunciar a obtener beneficios materiales. Al contrario, implicaba incomodidades. Seguir a Jesucristo en aquellos años, seguirle físicamente resultaba complicado. Había que dejar la casa, la familia, todo y andar con Él. Pero pues Él no tenía comodidades, hermanos. Ya lo mencionaba. ¿Por qué decir esto si la prosperidad es tan importante? Si realmente la prosperidad la predicara Jesús, pues no tendría sentido esto de pasar incomodidades, ¿verdad? Como el dueño del universo no tenía ni dónde acostarse, hermanos. Entonces, la doctrina de la prosperidad no tendría sentido. El 5 dice, algunos piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. 1 Timoteo 6:5. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia las posesiones materiales y el sufrimiento? Aquí entra las enseñanzas del apóstol Pablo. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo. Al mundo llegamos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Todo lo demás es ansiedad nuestra. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, hermanos, y esto contradice totalmente la doctrina de la prosperidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que estemos contentos con lo que tenemos. Mi respuesta está un poco larga, dice, la sumisión a Dios es la mejor riqueza. Y el estar contentos con lo que ya se posee y valorarlo adecuadamente. Lo que Dios nos da es lo que merecemos. No, hermanos, yo creo que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Y si se da la posibilidad de tener más, tengamos más, pero que no sea con el concepto de ser ávaros, sino con el concepto de ayudar a los demás. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Tenemos que dejar un legado y ese es el mejor legado, es algo eterno, porque Dios lo va a reconocer. La respuesta fue: la sumisión es la mejor
riqueza y el estar contentos con lo que ya se posee y valorarlo adecuadamente. Versículo 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí viene pues un texto muy conocido, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuevamente, Pablo ahí está haciendo el énfasis que el amor al dinero es la perdición. En el renglón donde está el verso 9 y 10 yo puse, la ambición nos lleva a caer en tentación. La ambición nos lleva a caer en tentación y deseos dañinos que atraen mal o que traen mal. Ahora quiero que vayamos a Filipenses 4:11 al 13. Dice así, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nuevamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo debemos de tener mucha precaución en no mal usarlo. Recordemos que Pablo lo estaba diciendo porque estaba enseñando el tema de la escasez, de la abundancia, y él decía, y esto es porque le mandaban ofrendas, y él decía, no se preocupen, no están ofrendando, yo estoy acostumbrado a vivir humildemente y también estoy acostumbrado a vivir económicamente bien. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba poniendo a Cristo por enfrente y creo que debemos imitarlo, hermanos. Cuando tengamos mucho o tengamos poco, debemos siempre reconocer la misericordia de Dios. Bueno, en el renglón de Filipenses 4:11 al 13 yo puse, Pablo sabía contentarse cual fuera su situación económica. A ver, vamos a Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La respuesta que yo puse en el verso 19 dice, somos llamados a vivir confiando en la provisión de Dios a cada necesidad. Es importante llevarle a nuestro Dios todas nuestras necesidades porque tengamos confianza que Él va a suplir. Dice Pablo, nunca puso énfasis en la prosperidad porque había aprendido a contentarse con poco o con mucho. Estaba satisfecho con solo tener sustento y abrigo. Advirtió contra la codicia, llamándola la raíz de toda maldad. Punto 6. Si la pobreza es señal de falta de fe, ¿cómo se explica el hecho de que Lázaro es presentado como el hombre bendecido, no el rico? Lucas 16, 19 al 31, ahí está esta historia. Dice, la pobreza no necesariamente señala una vida espiritual deficiente.
Leamos rápidamente Lucas 16, 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquetes con su esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Ahí tenemos la historia de Lázaro y el rico. Sin duda estaba hablando cuando el Hades estaba en el centro de la tierra y el paraíso casi juntos. Entonces, ahí estaba el lugar de tormento, y en el lugar de tormento estaba el rico, y en el seno de Abraham estaba Lázaro. Y pues es obviamente que aquí en la tierra, pues el rico hacía grandes banquetes y Lázaro no tenía ni para comer. Él buscaba las migajas que cayeran, y ahí fue confrontado con la realidad del rico, y ahí se le dijo que ya había recibido su gloria. En cambio, la del pobre, por su fe, por la fidelidad a Dios, pues ahora iba a disfrutar del paraíso, de la gloria de Dios. Entonces, nuevamente, las riquezas son materiales, son pasajeras, es algo físicamente material aquí en la tierra. En cambio, nuestra fe en Dios, nuestra fidelidad, el buscar la santidad cada día con Dios, nos va a llevar a disfrutar realmente una vida que no tiene comparación con esta. Y eso es lo que debemos de buscar, hermanos. De eso se trata nuestra lección. Dice, si la pobreza es señal de la falta de fe, ¿cómo se explica? Bueno, ya lo expliqué eso. Vamos a sacar conclusiones. Dice, después de estudiar estos pasajes, medite en lo siguiente. Dice, si la prosperidad es tan importante, ¿por qué no la enfatizaron Jesús y los apóstoles? El Nuevo Testamento nunca presenta la prosperidad como una prioridad a buscar, pero las epístolas están llenas de consejos para lograr una vida interior de santidad. El Nuevo Testamento advierte en contra de los peligros del materialismo. Es importante servir a Dios y a las riquezas. Es imposible, servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son temporales, pero han enredado a muchos. El énfasis en la prosperidad fácilmente se convierte en un evangelio por interés, apelando la avaricia, enfatiza lo material por encima de lo espiritual, lo exterior en lugar del interior. La vida cristiana tiene tiempos bonitos y tiempos duros. El sufrimiento es parte de ella. Dios no está en contra de la prosperidad. A veces provee abundantemente, pero la prosperidad no es una meta principal del mensaje de Jesús y los apóstoles. Punto 8.
versículos de 1 al 9. Dice, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. En base de lo anterior, es el evangelio de la prosperidad, otro evangelio. Esa palabra anatema, su sinónimo es maldito. Entonces es una palabra muy fuerte. Dice, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Ok, la respuesta, ¿es el evangelio de la prosperidad otro evangelio? Dice, a todas luces. Bueno, mi respuesta fue, a todas luces es un falso evangelio. Engaña, manipula las motivaciones para que la búsqueda de Dios sea egoísta y por avaricia. Eso es lo que promueve la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? Que busquemos a Dios por avaricia. Vamos a condicionar nuestro seguir a Cristo porque queremos recursos, queremos vivir bien, queremos dinero. Pero eso luego nos va a separar mucho más de la presencia de Dios. Dice, ¿cómo debemos vivir entonces? Aprender a ser contentos. ¿Qué debe ser nuestro enfoque? En 2 de Corintios 4, 17, 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué debemos buscar, hermanos? Las cosas que no se ven, las que nos habla la palabra de Dios. Debemos buscar la eternidad. Mi respuesta fue, ponemos la mira en las cosas eternas. Colosenses 3:2 agrega, Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo material es secundario. Santiago 1:9. ¿Cuál es el consejo para el pobre? Santiago 1:9. Dice, el hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice, ¿cuál es el consejo para el pobre? A que se goce en ser hijo de Dios, en el acepto o en el aceptado. En eso nos debemos de gloriar, tanto ricos y pobres, si somos verdaderamente hijos de Dios. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra mayor riqueza, en que ya tenemos un lugar preparado en el cielo para disfrutar toda una eternidad, hermanos. Versículo 9 y 10, el consejo para el rico. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Mi respuesta fue, dice el consejo para el rico, a permanecer humilde porque la vida pasa muy rápido a todos. Pues es la mejor recomendación de que reconozcamos siempre que Dios es el dueño de todo, hermanos. Las riquezas son temporales. Además, el materialismo fácilmente puede causar al rico olvidar que tanto él como el pobre solo tienen esperanza de exaltarse en su posición gloriosa en Cristo. Las riquezas nos pueden desviar, hermanos. Así es que si no están bien fundamentadas, fácilmente nos vamos a desviar en pos de querer más.
Alguien le preguntó a un millonario, ¿hasta cuándo te vas a saciar de tener dinero? Dice, solamente necesito 1 millón más, solamente 1 millón más. Y ya tenía ese millón y quiero otro millón más y no tenía llenadera, o sea, siempre quería más y más. Pero yo creo que los que hemos confiado en Dios, si tenemos recurso económico y está puesto en las manos de Dios, sin duda Dios va a prosperar hasta que Él quiera. Es que dice Hebreos 13, 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sobre el contentamiento, mi respuesta fue a que vivamos disfrutando lo que tenemos y no con ambiciones, sino confiando en la ayuda de Dios que no nos abandonará. A que vivamos disfrutando lo que tenemos y no con ambiciones, sino confiando en la ayuda de Dios y que no nos abandonará. Examine su actitud. Puede estar contento como Pablo con abundancia o con escasez. Aquí hay una meditación interna, hermanos. Si usted está pensando en tener solamente 1 millón más, quiero decirle que eso se llama ansiedad. O a lo mejor sí lo logre, pero o a lo mejor no. Vamos a nuestro primer cuadro. Dice, la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y salud. Falso, totalmente, hermanos. El apóstol Pablo vivió con un aguijón. Si este tema de la prosperidad hubiese sido verdadero, Pablo le fuese quitado su aguijón. No sabemos qué enfermedad era, pero sin duda era algo que le aquejaba. Y 3 veces pidió al Señor y se murió con ese aguijón. La pobreza señala una falta de fe. Es falso también. O sea, podemos tener mucha fe y económicamente seguir siendo humildes o escasos de poder económico. Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Verdadero. Dice, Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras cosas más importantes que el dinero. ¿Cuál sería algo más importante, hermanos? Estar siempre en las manos del Señor. Y si Él ya tiene garantizada nuestra alimentación, nuestro vestido, olvídense, todo lo demás es extra. ¿Sí? Para crecer, lea 1 Samuel 11:17, memorice Lucas 12:15. Dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y es cierto, lo hemos comprobado, hermanos. Con Cristo lo tenemos todo. Él es nuestra fuente de todo lo que necesitamos. Nos ponemos de pie, hermanos, damos gracias a Dios por esta lección. Espero que le saquemos provecho porque realmente tiene un enfoque muy importante. Y la próxima semana continúa este tema. Es muy amplio, hermanos. Yo realmente no me quise meter en problemas porque hay muchas iglesias en las cuales ya están metidos en esta falsa doctrina. Y sin duda es una advertencia para nuestra iglesia que nosotros nos mantengamos en el evangelio que conocemos. Nuestro Señor Jesucristo lo es todo. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio que tenemos de estar meditando en tu palabra, Señor, de aprender que no importa cuál sea nuestra condición económica, siempre y cuando nuestra vida, Señor, esté ajustada a tus mandamientos. Gracias, Dios, te doy por
todos mis hermanos quienes hemos estado aquí. También gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a lo largo de nuestra vida y a través de tu palabra que debemos de estar contentos con lo que tenemos, debemos de disfrutarlo. Señor, porque también nos recuerda que llegamos a este mundo sin nada y de esa misma manera tenemos que regresar, Señor, hacia ti. Padre, muchas gracias por ser tú, Señor, nuestro sustentador. Gracias por ser nuestro proveedor. Y confiados en ti, Señor, sabemos que no nos hará falta nada. Te damos gracias en el nombre precioso.